Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hemos hablado de zoológicos y lo que es conservación ex situ, o sea, la conservación ex situ es todo lo que es la conservación que no está dentro de la naturaleza, precisamente, ¿no? Todo lo que son los proyectos, programas de conservación, tanto de flora como de fauna, pero están fuera del ambiente. Por eso quería seguir hablando de este tema, sobre lo que es la resignificación de los zoológicos. El zoológico, como habíamos hablado en la columna anterior, tiene que alejarse de lo que era el objetivo circense, digamos, lo que era más parecido a un circo que solamente ofrecía entretenimiento. Ese zoológico tiene que morir, no tiene ningún tipo de función, y tiene que haber una resignificación para lo que son las demandas del siglo XXI de los zoológicos, que es la educación ambiental, la investigación, la conservación, ¿no? Habíamos hablado de eso, habíamos hablado de los diferentes roles, y otro rol importante que tienen los zoológicos, que es la rehabilitación de fauna. O sea, el zoológico, habíamos comentado que el tráfico de fauna es uno de los tráficos más grandes del mundo, ¿no? Después de armas y de drogas, es uno de los tráficos más grandes. Bueno, las diferentes direcciones de fauna y áreas de fauna reciben y decomisan gran cantidad de animales producto del tráfico. Muchos de ellos están lastimados, heridos, con conductas patológicas, y ahí es donde el zoológico tiene que jugar un rol fundamental para recibir estos animales y generar lo que es la rehabilitación de la fauna, ¿no? ¿Qué es la rehabilitación de la fauna? Es darle al animal, tratar de volcar en el animal y devolverle acá tengo una definición más precisa, dice: acción de recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un animal silvestre que padeció algún tipo de patología o bien que fue sustraído de su hábitat, ¿no? Otra definición es capacitar integralmente a los ejemplares de manera tal que les permita desenvolverse en su ambiente de forma independiente y acorde a las características biológicas de su especie. En el mejor de los casos, la rehabilitación va a ser para devolverlos a la naturaleza, pero muchas veces se rehabilita animales para que puedan quedar en condiciones controladas, o sea, en cautiverio, y darles que ese cautiverio sea con el mayor bienestar animal que se pueda, ¿no? Yo te cuento mi experiencia cuando trabajamos en un centro de conservación que había sido un zoológico. Hacíamos eso, había muchos animales que no podíamos liberarlos por amputaciones, por problemas patológicos, porque habían sido capturados desde muy pequeños. No es lo mismo capturar un animal y volcarlo al tráfico de adulto, que él ya aprendió todas sus conductas naturales, todo su comportamiento natural de pichón, de chiquito, de cachorro, y lo tiene innato, que capturar un animal y volcarlo al tráfico y que quede en cautiverio desde muy chiquito. Esos animales que han sido sacados desde muy pequeños, es prácticamente imposible, es muy difícil volcarlos después a la naturaleza, ¿no? Entonces quedan en condiciones controladas. ¿Para qué? Para la educación ambiental, para que podamos mostrarle a la población, a los chicos, qué ha pasado con ese animal, la historia de ese animal, por qué está ahí, por qué tiene un ala amputada, por qué tiene una pata amputada. Acuérdense que muchos de estos animales son capturados con las famosas trampas de oso, totalmente cruentas, y que terminan en amputación. Bueno, por otro lado, les quería mostrar un poco también, además de lo que es la rehabilitación, las especies que están actualmente en Argentina en proyectos de cría y de reproducción, también en cautiverio. Por ejemplo, tenemos lo que es los caracoles de pipé. Yo se lo mostré en la columna anterior. Eran los caracoles que estaban en los rápidos del Paraná, y que al construirse la represa de Yacyretá no quedaban, iban a ser totalmente eliminados, exterminados, y se los logró rescatar una población y fueron a parar al centro de Bernardino Rivadavia, donde están en condiciones controladas. Hay un proyecto muy interesante, por ejemplo, que se realizó en la provincia de Santa Fe y en la zona del litoral en general, que es el proyecto Yacaré. También el yacaré, cocodrilo autóctono, digamos, es una especie que en Santa Fe estaba prácticamente extinta, ¿no? Había campañas para tratar de preservar su hábitat, tratar de preservar su ambiente y la especie, que la verdad que eran infructuosas, no había tenido éxito. Y bueno, en la década del 90 se realiza un proyecto Yacaré, que consiste en reproducir en forma ex situ, digamos, en granjas,
estas especies, pero extrayéndolos de la naturaleza. Para que quede más o menos claro, voy a explicar lo que es la biología del yacaré. El yacaré produce el 100% de los huevos que coloca en su nido, solamente un 2% llega a estadio adulto. El 98% de esos huevos terminan muriéndose por predadores que los consumen o inclemencias del tiempo, ¿no? Entonces estos investigadores, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, si del 100% de los huevos solamente el 2% llega a estadio adulto, nosotros vamos a extraer el 100% de estos huevos, ¿no? Acuérdense que también, obviamente, el yacaré estaba extinto por factores humanos, ¿no? De los productores rurales que cazaban, hacían los procesos de la sojización de los campos, el desmonte y la sojización de esos campos, donde estaban los nidos de yacaré. Entonces, todo eso también obviamente afectaba numéricamente a la población y la había volcado a estar en peligro de extinción. ¿Qué pasó? Entonces, el 100% de estos huevos fueron extraídos por estos investigadores, se cría en forma ex situ, en zoológicos o centros de cría, se cría este 100% de huevos en condiciones controladas y se logró que la mortalidad, en vez de que sea un 98%, sea de un 5%, ¿no? Entonces, el porcentaje natural se los cría a este estadio adulto, el porcentaje que llega a ese estadio adulto se vuelve a retornar a la naturaleza, que era ese 2%, ¿no? Y el 98% de esos yacarés que fueron criados y llegaron a estadio adulto en granjas, se hace lo que se llama el rancheo, que es la producción del cuero, de la carne, se los vende y ese porcentaje, y esa ganancia que se saca, se vuelca a los productores, a los campesinos, a los dueños de esas tierras donde están esos nidos, para que con ese incentivo económico ellos protejan ese ambiente, ¿no? Claro. Obviamente es un proyecto discutido, que no todos están de acuerdo, pero lo real es que logró que el yacaré en Santa Fe pasara de estar en peligro crítico de extinción a que sus poblaciones fueran estables. ¿Por qué? Porque los campesinos, los gauchos, recibían un incentivo económico y estaban dispuestos de esa forma a proteger esos nidos de yacaré, a proteger esos campos, a no desmontar. Dio resultado, exactamente. Este proyecto que se dio con el yacaré nuestro también se ha dado con otras especies de cocodrilos en Zimbabue, con los caimanes en Estados Unidos. Hay proyectos similares, ¿no? Esto es conservación ex situ, también teniendo una mirada socioambiental, digamos, porque acuérdense que esos gauchos, esos campesinos, históricamente cazaban y vivían muchos de ellos del cuero y la carne de los yacarés, ¿no? Otro proyecto similar fue realizado en la década del 90. Este proyecto de yacaré, recordemos que está en vigencia, ¿no? Está en Santa Fe, está en Corrientes, por diferentes instituciones, por el gobierno provincial. El proyecto LE, que es otro proyecto, también se podría decir en centros de cría, se podría llevar a cabo en zoológicos perfectamente, que es con el loro blador, es el Amazon estivo, el loro blador, cuya distribución histórica también llegó acá al norte de San Luis, aunque pocos lo saben, pero solía haber en el siglo pasado loros habladores autóctones en las sierras de Comechingones, pero bueno, se extinguieron. Pero bueno, el loro hablador en la zona de Misiones también había había una retracción numérica muy fuerte y había estado en algunas zonas al borde de la extinción, en algunas zonas, por la caza, ¿no? Por la captura, para vender estos pichones, sobre todo gente, campesinos, indígenas de la zona. Bueno, también se hizo un proyecto similar donde se sabe que el loro hablador incuba dos huevos anuales, de los cuales uno termina muriendo y el otro termina llegando a estadio adulto. A esto se le sumaba también el tema de la captura de estos huevos con la tala. Como el loro hablador suele poner sus huevos en nidos, en árboles huecos, ¿no? Sus nidos son en árboles huecos. Los campesinos, los indígenas, talaban el árbol directamente con la pérdida del ejemplar ese, ¿no? Entonces, este proyecto de ley lo que hizo fue que se pudiera sacar estos huevos, obviamente sin talar el árbol, con sistemas de poleas, se capacitó a los movimientos campesinos, indígenas, para que pudieran extraer los huevos sin tocar el árbol, y se criaron estos dos huevos en condiciones controladas, llegaron a estadio adulto, los dos loros, uno se devuelve a la naturaleza y el otro
se enviaba a exportación para mascotas, principalmente para Estados Unidos. El 99% de los loros que se producían en el proyecto, que se criaban en Proyecto L, eran destinados a exportación a Estados Unidos para mascotas. Todo esto funcionó bastante bien hasta que, bueno, en finales de la década del 90, un brote de gripe aviar, quedó trunco todo este proyecto. Pero bueno, son ejemplos de lo que es la conservación ex situ, teniendo una mirada también social, sabiendo que no podemos tampoco colocarlos en una burbuja intocable a todas las especies, porque hay incluso campesinos, mucha gente de campo que vive históricamente de estas especies y que lo va a seguir haciendo. Entonces, bueno, lo hagamos pero en forma controlada, manejemos el recurso natural de fáunico en forma controlada para poder preservar la especie y las poblaciones, ¿no? Un último ejemplo también fue el proyecto Tupinambis, que es, bueno, promovido por la Dirección de Fauna de Nación, que es el proyecto Tupinambis, es el lagarto overo, el lagarto colorado, el lagarto overo, también se dio en la zona de Chaco, Resistencia, para la captura controlada de la caza y captura controlada de estos lagartos, porque antes se hacía en forma desmedida, sin ningún tipo de control. Con el proyecto Tupinambis se establecieron pautas de fechas de captura, medidas de los ejemplares que podés capturar, no podemos capturar ejemplares pequeños, ¿viste? Y eso, todos estos proyectos, con sus errores y sus aciertos, logró estabilizar mucho las poblaciones, porque generó que la gente proteja con ese incentivo económico, ¿no?, esos ambientes, esas especies, y protegiendo esas especies también, pues protegiendo el yacaré, también protege todo el ambiente que envuelve el yacaré, ¿no?, que hay un montón de especies que están ahí conviviendo, esos campos, esos humedales, ¿eh? Bueno, estos son algunos ejemplos de los proyectos que se pueden dar en zoológicos y que se dieron y que lograron revertir drásticamente algo que se veía ya prácticamente inminente, que era la extinción de especies. Claro. Obviamente nada es color de rosas, no es que estamos haciendo una promoción, viste, del zoológico como si fuera la panacea. Falta discutir mucho, falta todavía muchas reflexiones, pero bueno, son proyectos y son ejemplos de que no hay que extinguir el zoológico, sino que hay que resignificarlo y darle la función que realmente se merece y que demanda la sociedad en esta época. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.